Muy buenas tardes, queridos amigos de Estela Maris. Es un gusto y una alegría muy grande poder estar en esta hora con usted, ahí en su casa, en este programa llamado Jesús es el Mesías, que hemos venido preparando con mucho amor, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y fascinación, para que también usted, como nosotros, estemos profundamente enamorados de este hombre Dios maravilloso que ha transformado la historia de la humanidad. Soy Rosa María de Vargas, de la Animación Bíblica de la Pastoral, y estamos iniciando un recomenzar, como nos lo pide muy bien los obispos en Aparecida, ese recomenzar con Cristo, que es recomenzar con un nuevo entusiasmo y con una fascinación por el Señor Jesús. Hay unas palabras inspiradas de Monseñor Silva Retamales, él es el obispo de Valparaíso, Chile, y es un pensamiento, unas palabras que a mí me han impactado mucho y que me las he apropiado porque es mi sentir y el sentir de muchas personas que estamos enamoradas de Jesús. Es decir, que soñamos con pertenecer a un pueblo de Dios que viva en permanente actitud de gratuidad y de fascinación ante la palabra de Dios, que sienta auténtica pasión por la palabra y ese deseo de escuchar la voz de su Señor. Fíjese que el profeta Oseas en el capítulo 8 nos dice el Señor en su palabra que van a llegar días en que el profeta Amós, es Amós 8:11, donde nos dice el Señor a través del profeta que van a llegar días en que va a haber hambre y sed, no de pan, no de agua, sino de la palabra de Dios. Y que, bueno, lo más triste es que dice el mismo profeta, la van a buscar y no la encontrarán. Vamos a iniciar nuestro programa haciendo una invocación al Espíritu Santo. Le invito a que me acompañe en este momento diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, Dios en tus dones espléndido. Ven divina luz y enriquécenos en esta hora en que nos detenemos a meditar la palabra de Jesús. Tú eres el Espíritu de la verdad, el que nos lleva a la verdad completa. Por eso te pedimos que bendigas este programa, que nos unjas y nos llenes de tu inspiración para poder transmitir lo que tú quieres que transmitamos a través de este programa. Amén. Bueno, la inspiración viene, mis hermanos, porque estamos viviendo un momento especial de gracia. Estamos viviendo un Kairos en nuestra iglesia, en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Un Kairos es un momento especial de gracia dado por Dios a su pueblo. Y esto lo venimos viviendo pues muchos desde el Concilio Vaticano II, allá por el año de 1963, pero la mayoría de nosotros estamos viviendo este Kairos a partir del gran acontecimiento de la Quinta Conferencia General de Aparecida, que se realizó precisamente en Brasil, en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida, en el año 2007, en el mes de junio. Y es interesante porque el lema de esa quinta conferencia, ya la quinta, ¿verdad? Pero todas han sido realmente inspiradas por el Concilio Vaticano II, han recopilado toda esa riqueza, toda esa enseñanza que nos dan nuestros obispos, que nos da el magisterio de la Iglesia. Pero Aparecida ha sido, para mí personalmente y para todos, siento yo, los que estamos en este camino de discipulado y misión, como un tsunami que ha venido a transformar profundamente la vida y la misión de la Iglesia. Aparecida tiene un lema que se llama discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida.
y pone la cita bíblica de San Juan 10:10, donde Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El magisterio de la Iglesia, mis hermanos, en Aparecida, las líneas centrales, podemos decir las líneas transversales de ese mensaje de los obispos, y que es la voz del Espíritu Santo en la Iglesia, porque la Iglesia es conducida por el Espíritu Santo, y a la Iglesia le llamamos madre y maestra, así le llamaba Pablo VI, porque ella es la que nos enseña y nos guía y nos conduce. En estos momentos y en todos los momentos de la historia, el Señor por eso ha dejado a esos hombres, a esos pastores, desde Pedro hasta hoy al Papa Francisco, que con su enseñanza nos continúan iluminando el camino por el cual tiene que caminar la Iglesia. Y la Iglesia somos todos los bautizados, somos usted y yo. Y el magisterio nos enseña que toda la predicación de la Iglesia, como toda religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. Así lo dice el documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 21. Entonces, en cuanto que la palabra de Dios consigna, la palabra de Dios está en la Sagrada Escritura y está llamada la palabra a nutrir la vocación, la formación y misión de todo discípulo misionero. Y por lo mismo, todas las pastorales que están a su servicio. Por supuesto, con una sólida vida espiritual, con una espiritualidad alimentada, con una vida de oración y una vida sacramental. Vamos a leer en este momento lo que nos dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Vamos a leer el prólogo del Evangelio de San Juan. Este programa que se llama Jesús es el Mesías, lo vamos a compartir con una enorme riqueza de la palabra. Y fíjese que esa es una de las características más importantes de Aparecida, del documento de Aparecida, porque les decía que las líneas transversales del documento son la vida. Por eso dice: he venido para que tengan vida. El Señor quiere la vida. Él es el Señor de la vida, no el Señor de la muerte. Él quiere vida, vida para todos nosotros, vida para todos aquellos que en estos momentos están viviendo la vida a medias, porque no han tenido la oportunidad de escuchar esta buena noticia, que nosotros somos responsables y a quienes el Señor ha enviado con esta gran misión. Por eso nuestro programa, Jesús es el Mesías, va a ser muy rico en palabra de Dios, y yo espero que juntos caminemos hacia la casa del Padre en este peregrinar de nuestra iglesia de Izabal, y pues nos nutramos de la palabra de Dios y nos preparemos cada vez más profundamente en el Espíritu, para que esa palabra que comunicamos, pues comunique vida. Del Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que, mis hermanos,
En el principio, dice el texto bíblico, en el principio existía la palabra. Y también el hombre empieza a existir y a hacerse tal con esta palabra. La Biblia nos sorprende, mis hermanos, de punta a punta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese diálogo amoroso de Dios con el hombre, esa búsqueda de Dios al hombre, esa búsqueda a veces y esa espera de respuesta del hombre fallida para Dios. Sin embargo, ya al final, en el Apocalipsis, vemos cómo se da ese encuentro, cómo se pueden hablar Dios y el hombre al unísono en esa sintonía de amor y comunión de proyectos. Y dice Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la novia dicen ven. Y es que nosotros somos gracias a esta palabra. Nosotros existimos a partir de la palabra. Nosotros podemos decir que antes del encuentro con Cristo y después del encuentro con Cristo. Mi vida tiene sentido desde el momento en que yo tengo ese encuentro primero por la palabra, con la palabra. Es la palabra de Dios la que nos hace existir. Vamos a ver esa lectura también, esas palabras del profeta Jeremías. En el capítulo 20, versículo 9, que ustedes tienen en pantalla también. ¿Qué dice el Jeremías? Dice, había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Fíjese lo que dice el profeta. Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Pues este fuego, mis hermanos, es el fuego de la palabra que arde en nuestro corazón. Y eso precisamente, ese fuego es el que está generando todo este movimiento misionero que usted ve en nuestro vicariato. Es el fuego de la palabra, es ese movimiento del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos impulsa a esta gran misión continental, porque así la llamaron los obispos de Aparecida, misión continental para América Latina y el Caribe. Y por eso estamos en una misión permanente. Y vea lo que dice Jeremías. Es ese fuego que arde en nuestro corazón. Es lo que está pasando ahorita en estas tierras tan llenas de energía, pero que también con tantos desafíos que tenemos que afrontar. Y es desde esta nueva recepción de la palabra y en calidad de discípulos que nos sentimos llamados, dicen los obispos, me apropio de estas palabras de nuestros obispos, nos vemos llamados a relanzarnos a la gran misión para que nuestros pueblos, para que nuestra gente tenga vida y tenga la vida de aquel que da la vida y que la da en abundancia. También hay otro texto del profeta Jeremías que tenemos ahí en pantalla en el capítulo 23, verso 29 de Jeremías. Vuelve a decir el profeta, ¿no es así mi palabra como el fuego o como un martillo que golpea la roca? Y es que la palabra es así. La palabra es como un martillo que desprende muchas chispas y de un solo pasaje de la Escritura da lugar a muchos significados. El Papa Emérito Benedicto XVI nos dice en el documento de Aparecida, en el 247, él dice que es necesario que tengamos ese contacto y ese estudio profundo de la palabra de Dios en estos momentos en que la iglesia, dice, ha iniciado un nuevo caminar, un caminar eminentemente misionero. Y esta es la riqueza de la palabra, mis hermanos. También nos dice el Papa Benedicto XVI, que fue el que dirigió y que estuvo al frente de la quinta conferencia en Aparecida, él nos dice que todo nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida debe de estar cimentado en la palabra de Dios, en la roca de la palabra de Dios.
Esto es importante que lo tengamos muy claro. No hay evangelización, mis hermanos, sin palabra de Dios. Por eso también se nos llama ahora a que todos formemos parte y que nos interesemos por esa animación bíblica de la pastoral, de toda la pastoral. La palabra tiene que estar en el centro de todo nuestro trabajo apostólico. Eso nos está pidiendo el Señor en este nuevo milenio. Y a raíz de todo este movimiento misionero bíblico y del sínodo de la palabra, hubo un sínodo de la palabra en el año 2008, también dirigido por el Papa emérito Benedicto XVI, con el nombre, es una exhortación apostólica que se llama La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Y el objetivo de ese documento es, dice el Papa, revitalizar la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Entonces, mis hermanos, esto es maravilloso. Y es maravilloso que usted y yo conozcamos más y más, que tengamos ese conocimiento profundo del Señor a través de su palabra, a través de la iglesia que nos lleva de la mano como madre y maestra, a través de las pequeñas comunidades que el centro debe de ser Jesucristo y su palabra, la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Vamos a escuchar este canto y disfrútelo. Se llama Jesús el Galileo. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad ungían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón,
En ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a Jesús. El documento de Aparecida, como hemos venido conversando, nos ha pedido recomenzar desde Cristo. Yo creo que muchos ya hemos escuchado esto, ¿verdad? Documento de Aparecida en el numeral 12 y en el numeral 41, por mencionar algo, nos dice ese recomenzar desde Cristo. Pero, ¿qué significa ese recomenzar desde Cristo? Significa mirar desde Jesús, mirar con los ojos sencillos de Jesús, mirar con los ojos, mis hermanos, que se saben asombrarse, con los ojos de admiración, con los ojos de fascinación, con los ojos de estupor, tener esa capacidad de asombrarnos ante las maravillas del Señor, ante ese encuentro con Jesús. Jesús dijo en Mateo 11:25, Padre, yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos, a los pobres, y se lo escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque tal te ha parecido bien, porque así lo has querido. Es esta capacidad de asombro, mis hermanos, que nos da el Espíritu Santo. Que no perdamos esa capacidad de asombrarnos ante las maravillas de Dios. Este don nos lo da el Espíritu Santo. Y a veces veo gente yo que ha perdido esa capacidad de asombro. Cuando alguien dice en una conferencia, en una prédica, eso yo ya lo oí, por eso no entro porque yo ya lo escuché. Cuando el Espíritu no se repite nunca, el Señor siempre nos está hablando, siempre nos está cuestionando, siempre nos está seduciendo a través de su palabra. Entonces, pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de asombrarnos ante su presencia, ante el encuentro con Él. Esta capacidad de asombro, según nos decía Monseñor Augusto Quiroga, que es el encargado de la Misión Continental en Colombia, él nos decía que esta capacidad de asombro en la Biblia se conoce como temor de Dios. Se conoce como el principio y el fin de la sabiduría.
Ese, podemos decir entonces, es el asombrarnos ante la maravilla de Dios. Y fíjese que Aparecida usa mucho ese término de fascinación ante Jesús, de asombro, de estupor, de admiración, de atracción, lo cual nos indica lo que hace el Espíritu en nosotros cuando tenemos ese encuentro personal con Jesús. Es hermoso. Por eso hoy la iglesia, aquí en el vicariato, y en toda la iglesia de Guatemala y en toda la iglesia de América Latina y el mundo, estamos siguiendo las mociones del Espíritu según Aparecida, donde insisten nuestros obispos de la importancia del encuentro con Cristo, que es el punto de partida de toda vida cristiana. Y a los que ya estamos, recomenzar desde Cristo. Y Aparecida nos habla en un segundo momento, nos dice, nos pide otro elemento. Nos pide el encuentro personal con Jesucristo. Y vean, mis hermanos, es un encuentro personal con la persona de Jesús. No con su ética, no con su doctrina, ni con sus evangelios. Se trata de un encuentro personal. Un encuentro que abra un nuevo horizonte en nuestra vida personal, que nuestra vida personal se convierta en existencia, un nuevo horizonte, emprender un nuevo horizonte en ese camino de fe que no termina nunca. Y es que no es lo mismo un evento que un acontecimiento. Un evento, yo puedo prender la televisión y me encuentro con un evento cultural, social, político, religioso, que no tiene nada que ver con mi vida. Todo sigue igual. Estoy frente a un evento, pero un acontecimiento, entonces ahí sí cambia. Es el encuentro con algo que suscita en mí esperanza, que suscita en mí expectativas para el futuro, apertura de horizonte, que me toca profundamente en la parte más profunda de mi corazón. Entonces estoy frente a un acontecimiento. Y Jesucristo es un acontecimiento, hermanos. El encuentro con Jesús no es una decisión ética, dice el Papa, no es una idea, sino es el encuentro personal con Jesús vivo, que entra a nuestra vida salvando, sanando y liberando. Entonces, mis hermanos, esa es la sorpresa de Dios en mi vida. Es decir, estoy ante un acontecimiento, ante el acontecimiento llamado Jesús. Y entonces en mi vida acontece algo nuevo. Empiezo una vida nueva, ese recomenzar con ese amor especial del Señor, porque es un amor especial. Algunos tuvimos la gran bendición de que antes de que se realizara la quinta conferencia en el año 2007, en el año 2006 llegaron a Guatemala invitados por el padre Bernasconi, Antonio Bernasconi, de feliz memoria, a dar cursos de discipulado y misión un año antes de la quinta conferencia. Sacerdotes, obispos que habían participado en la quinta conferencia, o que iban a participar más bien, que tenían mucho conocimiento del documento de preparación y de todo lo que los obispos iban a discutir en esa gran asamblea, en esa gran conferencia. Y tuvimos la oportunidad de participar. Yo estuve ahí todo un año llegando a la ciudad capital para encontrarnos con estos sacerdotes biblistas, obispos, que vinieron como a preparar el terreno a Guatemala. Lamentablemente no habíamos muchos, tal vez éramos unos 150 de toda Guatemala,
Pero para mí fue un recomenzar desde Cristo, y cuando llega el documento y lo tenemos en nuestras manos, pues uno no queda más que quedarse anonadado ante tanta belleza, ante tanta riqueza, y cómo el Señor Dios, infinitamente amoroso y misericordioso, nos prepara para que sigamos trabajando, para que sigamos bregando en este mar de Dios y trabajando para el reino de Dios y para su gloria. Entonces, esto es lo que el Señor nos pide hoy, ese encuentro personal y amoroso con Jesucristo, que hoy nos dan la oportunidad en nuestras parroquias a través de los retiros carismáticos. No se resista. No se resista. Si usted no ha tenido esa experiencia, busque, porque el Señor lo busca a usted, lo está buscando, y usted se resiste. Y el Señor está llegando a su casa, a su corazón a través de este canal, y quiere que usted lo busque. Él lo está buscando a usted, pero Él quiere que usted lo busque. Oh, qué enorme caudal de gracias derramaré sobre las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por aquellos que rezan la coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia. Que toda la humanidad conozca mi insondable misericordia. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Ese encuentro personal y amoroso con Jesús vivo. Como decía San Agustín de una manera maravillosa, decía San Agustín, tú estabas aquí y yo no me había dado cuenta, pero resplandeciste, curaste mi ceguera y ahora te veo. Mire qué maravilla. A veces andamos buscando algo, cosas, personas, y no nos damos cuenta que lo que estamos buscando es a Jesucristo, porque Él es el único que puede llenar su corazón y satisfacer las necesidades más profundas de su corazón. Lo dice San Agustín, tú estabas allí, estabas dentro de mí y yo no me había dado cuenta, pero resplandeciste, dice, curaste mi ceguera y entonces te vi. Y esa es la experiencia que tiene uno cuando anda buscando, creyendo que buscamos algo y lo que buscamos es a Jesucristo. Y Él se nos presenta a través del poder de la palabra, a través de la predicación. Esa es la forma que el Señor ha querido llegar y llevar la salvación a cada uno de nosotros, a través de la predicación, a través de gente inútil a veces nos sentimos inútiles, débiles, frágiles, pero es lo que el Señor ha querido. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Para desconcertar a todos los sabiondos y a los inteligentes, el Señor se vale de la predicación de una manera sencilla y humilde. Y por eso, ojalá que el Señor hoy despierte en usted esa búsqueda para el encuentro con Él, que es uno de los temas de Aparecida. Estoy tomando esto del Monseñor Quiroga, Augusto Quiroga, y él nos habla de esta búsqueda, de este encuentro.
Y nos da otro pensamiento de Agustín, de San Agustín. Dice, no me estarías buscando si yo no te hubiera encontrado antes. Es el Señor el que le está buscando, es el que nos busca siempre, o como dirá el Papa Francisco, el que nos primerea, Él toma la iniciativa. O como dice la misma palabra de Dios, a través del evangelista San Juan, Él nos amó primero. Y así es, no me estarías buscando si yo no te hubiera encontrado a alguien antes. Así es, mis hermanos, el encuentro personal y amoroso con un Cristo vivo. No con el sepulcro del Viernes Santo, no con un dato cultural de Jesús. No es el encuentro con su doctrina, la que aprendimos cuando éramos niños de primera comunión. No es la repetición de fórmulas cristianas que nos enseñaron en la casa. Es bueno, pero es mucho más, porque Jesús está vivo. Es una persona viva. Ese era el grito de la primitiva comunidad cristiana. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado. Jesús es el Señor, gritaba la primitiva iglesia. Nosotros no seguimos un cadáver, no seguimos un fantasma, no seguimos una idea, un factor cultural o la repetición de una costumbre, sino a una persona. Y esa persona se llama Jesús, el Señor resucitado, que es el fundamento de nuestra fe católica. Y por eso gritamos con toda la iglesia, Jesús ha resucitado y está entre nosotros. Hay un texto también precioso de San Lucas, ya para terminar, Lucas 24:44, mis hermanos. Ya allá Jesús resucitado, que se presenta a sus discípulos y les dice, está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué palabra? Está escrito que el Cristo padeciera. Cristo. Nuestro programa se llama Jesús es el Mesías. Y Cristo significa ungido. En griego, Mesías en hebreo y ungido en español. Ese es el nombre de nuestro programa. Jesús es el Mesías. Lo invito pues a que volvamos a reunirnos en el próximo programa. Está escrito que el Mesías tenía que padecer, resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Este es un querigma, mis hermanos. Este es el querigma de Jesús. Es la salvación que Jesús nos trae a través de la conversión, de un cambio de vida, de un giro de 180 grados para el perdón de nuestros pecados, para obtener esta salvación que Jesús Mesías nos trae. Sin perdón no hay salvación. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a ese encuentro. Y es que cuando nos encontramos con Él, algo sucede en nuestro corazón. Y nos damos cuenta de nuestra realidad. Y ahí comenzamos o recomenzamos nuestra vida de discípulos y misioneros para que nuestros pueblos tengan vida y la tengan en abundancia. Ore junto conmigo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido realizar este programa en tu nombre, Señor. Dándote gracias porque sabemos que eres tú el único que puede tocar el corazón del ser humano. El único que puede tocar su inteligencia, pero que luego esta palabra llegue al corazón para que se quede allí para siempre. Para que tú, Señor, te quedes en ese corazón que te busca y que hoy, Señor, se ha hecho
el encontradizo contigo. Tú lo has salido a buscar. Gracias por tu palabra que es vida. Tu palabra, Señor, que es la que le da razón a nuestra existencia. Gracias, Señor, porque estás vivo en medio de nosotros. Gracias por todo este movimiento misionero que tenemos en el vicariato. Quizá no como debería ser, Señor, pero gracias por las pocas personas que se ponen en camino para ir a tocar las puertas y buscar a tantos hermanos y hermanas nuestras que necesitan escuchar el anuncio. Llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, a que todos nos pongamos en movimiento y que todos, a través de esta misión evangelizadora, recibamos también tu salvación, tu sanación y esa vida abundante que tú nos prometes. Te lo pedimos a ti que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Cristo Jesús en mi